Bueno, pues como ya lo habían escuchado en el corte anterior, estamos con la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, ¿verdad? Así es. Platíquenos un poquito más de usted para que la gente también conozca sobre su amplia trayectoria que tiene. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, primero, como lo dije en el primer bloque de tu programa, para mí es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy investigadora SNI, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Por ahí tengo una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla, España, precisamente en Derecho Penal del Enemigo. Tengo también participaciones, por ejemplo, en Alemania, un curso de dogmática penal y procesal penal alemana. Y bueno, en Italia también cursos de interpretación jurídica. Y bueno, soy profesora de la FESACatlán en la UNAM y del posgrado también de la UNAM y de algunas instituciones públicas también. Pues creo que mejor dicho la pregunta hubiera sido ¿qué no hace usted, verdad? Bueno, pues en eso andamos, ¿no? En la cuestión jurídica, que para mí de verdad me preocupa mucho todas las situaciones que estamos viviendo y cómo es que el derecho se ha ido desarrollando, sobre todo el derecho penal, se ha ido desarrollando para efecto de evitar estas crisis globales a nivel social. Que por eso traemos este interesante tema, las nuevas reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Así es, así es. ¿Qué tan importante es en la actualidad? Sobre todo por el principio de año que estamos teniendo pues en el país, ¿qué tan importantes son estas reformas? Mira, son muy importantes, te voy a decir por qué. Porque en estas reformas, sobre todo al artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, nos damos cuenta cuáles son los delitos más importantes, los bienes jurídicos protegidos más importantes a nivel nacional en este momento histórico. Aparentemente pudiéramos decir que el delito de homicidio es el más importante porque es el que protege la vida, pero siento decirte que ni es la penalidad que maneja el artículo 4, ni está precisamente inserto en ese artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de tal suerte que nos damos cuenta que el bien jurídico protegido pues no es la vida, ¿verdad? El bien jurídico protegido es el económico, puesto que existen en ese artículo 4 inmersos los delitos que más capital dejan en caso de que se cometieran. Te estoy hablando, por ejemplo, del delito de secuestro, que deja mucho dinero a la delincuencia organizada. Te estoy hablando de lavado de dinero, o mejor conocido en la vida jurídica como operaciones con recursos de procedencia ilícita, que deja mucho dinero. Trata de personas, que por supuesto Edgardo Buscaglia lo dice en su libro, es el delito que más dinero deja después, antes que el narcotráfico inclusive, y los delitos en contra de la salud, que es el narcotráfico. Y el delito número 5 es el robo de hidrocarburos, es decir, robo de gasolina, por ejemplo, de diésel, de cualquier hidrocarburo, en más de 2,000 litros. Entonces no encontramos la vida. ¿Cuál es la pena? De 20 a 40 años de prisión, más las penalidades que se prevén por estos delitos, ¿no? Por ejemplo, en el delito de lavado de dinero, de 5 a 15 años de prisión, ¿no? Más el de secuestro, por ejemplo, que llega hasta los 70 años, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí nos damos cuenta que lo que prevé esta parte de la delincuencia organizada es proteger el sistema económico. ¿Esto a qué cree que se deba? ¿Cree que haya por ahí algunas lagunas dentro de la reforma? No, por supuesto que no. Esto está perfectamente planeado. Se debe al neoliberalismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que bueno, ya en uno de mis libros que va a salir se llama necroneoliberalismo. Es decir, la violencia y el delito dejan mucho dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que eliminarlo, sino simplemente controlarlo. Porque inclusive esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para la delincuencia organizada, que efectivamente, como su nombre lo indica, están perfectamente organizados, conocen la ley, tienen contadores, tienen abogados, tienen especialistas en todas las materias, es muy difícil, de acuerdo a la supletoriedad con la que se prevé esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que agarras a un delincuente organizado en flagrancia. Simplemente no se da. ¿Por qué? Por los trámites administrativos que tienes que hacer para un delincuente organizado, por ejemplo, ¿no? Hace unos momentos nos platicaba pues de los principales crímenes, por así decirlo. Sí. En ese orden, ¿cuáles son los que más se ejecutan, se llevan a cabo actualmente?